Bueno, hola, buenas tardes. Nuevamente vamos a continuar con esta parte de hipérbola. Vamos a determinar qué es la hipérbola. Primero que nada, pues observamos el diagrama. Se tratan de dos parábolas que están encontradas. Ambas tienen un vértice, un foco, hay un centro entre las cuales cruzan dos líneas que son los nuevos elementos que vamos a ver en esta estructura. Tenemos L1 y L2, perdón, y cada una de ellas recibe el nombre de una recta de tipo asintótica. Este tipo de lugar geométrico se comporta de un modo muy similar al de la elipse. Entonces, observamos que nuevamente el centro se halla en nuestras famosísimas coordenadas h, k. Aquí nuevamente tenemos este centro. Nuevamente podemos ver que F1 y F2 son los focos. B1, B2 son los vértices o extremos del eje real, también es llamado. Extremos del eje real. Ok. Y también tenemos pues lo que llamamos unos extremos llamados B. Aquí están un B1 y aquí tenemos un B2. Ahora, estos extremos llamados B, B1, B2, ya no son vértices del eje menor. Se llaman extremos del eje imaginario. Del eje imaginario. Bien, ¿qué es lo que vamos a percibir de este lugar geométrico? Bueno, la hipérbola es el lugar geométrico donde los puntos del plano se mueven tal que el valor absoluto de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, el valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos, es una constante. Es decir, que si yo tomo este punto y mido la distancia a este foco, y luego mido la distancia a este foco y hago la resta, eso me va a dar un valor. Ahora, si yo tomo este otro punto de acá y mido la distancia a este foco de acá y le resto la distancia desde este mismo punto hasta este foco, el resultado de la diferencia va a ser exactamente el mismo. Ahora, vamos a observar que su ecuación general es del tipo ax cuadrada más cy más dx más ey más f igual con 0. Donde a y c tienen distinto signo, eso es lo que más importa. A y c pueden a lo mejor incluso valer lo mismo, pero lo que más va a hacer marcada la tendencia de una hipérbola va a ser el hecho de que tienen signos opuestos. A veces A tiene el signo negativo, otras veces lo tiene C, pero lo importante es que los dos tengan signo diferente. Ahora, tenemos en este momento aquí escrita la ecuación de tipo ordinaria. Las ecuaciones ordinarias, recordemos, no están igualadas a cero, sino simplemente nos van a dictaminar ciertos parámetros de la hipérbola. Dentro de la hipérbola, como les había comentado, también está L1, L2, que van a ser ahora nuestras asíntotas. Y hay una serie de condiciones. La primera es que A debe de ser generalmente mayor que B. Vamos a llamarle mayor o igual. Pero aquí viene la característica más importante. Como notamos, la distancia del centro a los focos es mayor que la distancia del centro al vértice. Estos elementos ya los hemos analizado en la elipse y recordamos que del centro al vértice esa distancia era el parámetro A. Del centro al foco la distancia era el parámetro C. Y del centro a los extremos del eje menor era el parámetro B. Aquí, perdón, es B minúscula. Bueno, dada la condición que tenemos aquí, observamos, repito,
que del centro al vértice, es decir, el parámetro A, ahora es más pequeño que la distancia del centro al foco. Entonces esa es una condición súper importante. A es menor que C. A es menor que C, es decir, la distancia centro-vértice debe de ser menor que la distancia centro-foco. En estos casos, ahora vamos a observar la siguiente condición trigonométrica. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora nos regresamos aquí a mi ecuación ordinaria de la hipérbola de tipo horizontal. Entonces, vamos a hacer un análisis similar al que ya hicimos en clase en la elipse y veremos que, por ejemplo, el vértice, ¿cómo se mueven los vértices de una hipérbola de tipo horizontal, como la que está dibujada en estos momentos? Entonces, el movimiento es izquierda-derecha. Observamos que el centro se mueve izquierda-derecha. Eso hace que alteremos las coordenadas de H, es decir, en los parámetros de X, y nos movemos H más A, que es la distancia centro-vértice. Pero si me muevo hacia la izquierda, entonces debo de restar H menos A, K. ¿Ok? Porque no se altera la altura, no se mueve arriba y abajo. Ahora, por el otro lado, vamos a ver que los focos se mueven de una manera muy similar. Es H más menos C. Recordemos que la distancia centro-foco es el parámetro C. C se mueve izquierda-derecha, más cuando me muevo a la derecha y menos cuando me muevo hacia la izquierda. Entonces, en K tampoco se alteran. Y finalmente, B. En B, ahora, si yo observo, me muevo arriba y abajo. Entonces, eso deja intacto mi coordenada en X y me altera la coordenada en K. En Y, y en este caso es K más menos B. Si se dan cuenta, el análisis de la hipérbola es idéntico al que se ha hecho en la elipse. Para el caso vertical, voy a observar lo siguiente. A cuadrada sigue dividiendo como primer término, pero ahora los que se van a intercambiar de lugar no van a ser las A o las B, sino van a ser X y Y. Nuevamente tenemos esta condición de que al final el parámetro más largo es justamente el que me está dando la orientación. Si yo observo, puedo hacer un análisis idéntico, cómo se hace el movimiento del vértice, y entonces en el vértice de una hipérbola vertical, V de los vértices se van a mover ahora arriba y abajo, ¿correcto? Entonces la coordenada en H se queda exactamente igual y es K quien se altera, y se altera en un parámetro llamado A, distancia centro-vértice, que ahora se mueve arriba y abajo. Los focos entonces harán algo muy similar, moviéndose ahora H, K más menos C. Y finalmente B va a moverse ahora, en vez de arriba y abajo, como es este caso de la hipérbola que tengo dibujada, se va a mover izquierda-derecha. Es decir, se va a mover H más menos B, C. Muy bien, ahora acabo de despejar esta parte y vamos a observar que, si recordamos, dijimos que hay dos rectas, dos elementos nuevos que llamamos asíntotas. Entonces, estas asíntotas son líneas rectas. Aquí vamos a recordar dos elementos que ya se han visto en el pasado. El primero de ellos es la ecuación ordinaria de una recta. La ecuación ordinaria de una recta
tiene esta estructura. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. En este caso, recordamos que estas dos asíntotas están pasando por un punto específico. Este punto específico tiene coordenadas de h, k. Entonces esto me va a permitir que sustituirlos como mi h y mi k respectivamente en x1 y en y1. Es decir, me queda una estructura de y menos k igual a m por x menos h. En estos casos, lo que podemos hacer es, bueno, ya está. Esto no cambia. Esto va a repetirse tanto en los casos horizontal como vertical. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo calculamos la pendiente? Si recordamos la definición de pendiente, nos va a decir que es una medida de la inclinación de una recta. Para fines prácticos, por ahí hay una ecuación de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sin embargo, esto también puede relacionarse como un avance en y sobre la relación que tienen el avance en x. Si yo hago mi análisis para la hipérbola horizontal, y corresponde a ¿qué parámetro? Corresponderá al parámetro del centro a uno de los extremos del eje imaginario, que dijimos que se llama v. ¿Cierto o falso que es un movimiento de tipo vertical? Mientras que la relación centro-vértice dijimos que se llamaba a. Ahora bien, como les estaba comentando, al final de cuentas, la pendiente es una relación de un avance en y con respecto de su avance en x. Si recapitulamos, en el caso de una hipérbola de tipo horizontal, vemos que estos parámetros corresponden a b y a a. Entonces, en una horizontal, las asíntotas quedarían como y menos k igual a m. En este caso, m, repito, es y entre x, pero y es mi avance que denomino mi longitud b, y a es mi avance del centro al vértice, a. Entonces, va a ser b sobre a por x menos h. Ahora, como una de las asíntotas baja y la otra sube, tenemos dos pendientes, una negativa y otra positiva. Y esto se soluciona simple y sencillamente adicionando un más menos aquí. Para el caso del análisis vertical, pasa exactamente lo mismo. Y menos k igual a más menos, solamente que como la hipérbola en estos casos se invierte, observaremos que esta distancia, que llamamos a, ahora ocupa la postura de y, mientras que b está sobre x. Entonces esto hace que cambie nuestra relación, siendo a sobre b, y aquí es x menos h. ¿Ok? Hasta aquí voy a dejar esta primera parte de hipérbola. En la siguiente parte voy a subir la parte de los ejercicios. Un ejercicio de hipérbola.